Poniendo, gracias Rocky, comenzamos grabando entonces. Muy buenas noches a todos. Esta es la primera sesión de estudios bíblicos abiertos que se abre hoy jueves 11 de noviembre de 2021 por la gracia de Dios, que nos da este gran privilegio de compartir su palabra con todos aquellos que tienen interés en aprender a evangelizar. Y este es un laboratorio de práctica para el evangelismo. Vamos a estar poco a poco avanzando en esta práctica. Semana a semana, estudios bíblicos abiertos es una actividad que se está abriendo bajo el patrocinio de la Jamaica School of Preaching, la JSP Latinoamérica. Rocky, Dios le dio la idea de abrir esta actividad, de ponerla a funcionar por medio de Zoom y por medio del Facebook de estudios bíblicos abiertos, con el fin de que sirva de laboratorio. Repetimos, laboratorio para la práctica evangelística de todos aquellos miembros de las iglesias que tengan interés en aprender a evangelizar. Y pensando también principalmente en que tal vez ustedes como miembros de la iglesia tienen personas que son invitados, que son personas con las cuales usted está estudiando o quiere compartirles la palabra. Entonces se puede invitar a esas personas a participar en estos estudios, porque los estudios que se están dando, que se va a dar comienzo en breves momentos, es un estudio evangelístico para personas que no son miembros. Así que les pedimos que tengamos paciencia en estos momentos para comenzar. Vamos a estar dando comienzo en breves instantes, esperando que vayan uniéndose a la aplicación Zoom, aquellos que lo están haciendo por Zoom y también otros que lo van a estar haciendo por Facebook. Gloria a Dios, porque tenemos esta oportunidad de llegar al corazón de las personas. Recuerde que esta actividad va dirigida a personas que no son miembros. Así que usted puede pensar en amigos, amigas suyos que podrían beneficiarse perfectamente con la enseñanza que se va a estar dando para ellos, porque tiene un énfasis evangelístico. Esa es la idea, énfasis evangelístico. El día de hoy vamos a estar dando comienzo a una charla sobre cómo tener una relación con Dios. Repito, el nombre de la charla es cómo tener una relación con Dios, de estudios bíblicos abiertos. Este es el estudio número 1 y el propósito es hacer llegar el mensaje del evangelio a personas invitadas por miembros de las iglesias representadas por estudiantes de JSP Latinoamérica. Este propósito de la actividad debe estar muy claro, hacer llegar el mensaje del evangelio a personas invitadas por miembros de las iglesias representadas por estudiantes de JSP Latinoamérica. Pidámosle a Dios que sea Él el que nos guíe en este esfuerzo, que sea Él el que nos va a dar la luz, nos va a dar la sabiduría y nos va a dar el espíritu. Su espíritu nos va a guiar en este esfuerzo con el fin de que las personas que amamos, las personas, nuestros amigos, nuestros familiares, que todavía no conocen de Dios, que todavía no tienen una relación con Dios, queremos que ellos las conozcan. Y como es un laboratorio, entonces también en sesiones próximas vamos a estar abriendo el espacio para que estudiantes de la JSP Latinoamérica puedan también hacer su propia presentación. Posiblemente en algunos casos va a tener que hacerla en unos 10 o 15 minutos. En otros casos posiblemente se va a poder hacer por toda la hora.
Y también otro detalle muy importante es que eventualmente esta actividad se va a ir desglosando para cada congregación, porque cada congregación tiene su propio evangelista. Y si el evangelista de una congregación X o Y, por ejemplo, digamos, por decir un nombre, el hermano Alan Monge en Atillo, que es evangelista de esa congregación, él quisiera hacerlo directamente para su congregación, para los miembros de su iglesia, de su congregación que traen personas visitantes, pues perfectamente se lo puede hacer independientemente de este que se está haciendo desde Heredia. Y también queremos explicar que, vamos a ver, hay otros detalles que explicar. Sí, que la actividad es de 1 hora de duración. Así que en breves momentos vamos a estar orando para dar comienzo a la charla de hoy. Y muy importante explicar también que al final de la charla hay un espacio para preguntas al final de la charla. Así que vaya anotando su pregunta. Si en algún momento usted necesita preguntar algo, anote su pregunta para que la haga al final y con mucho gusto se la contestamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos por estar aquí presentes. En estos momentos tenemos ya 16 personas presentes. Aprovecho que la hermana emérita se está uniendo para decirle que gloria a Dios por usted, hermana, que usted fue la que nos dio la idea del tema de hoy, cómo tener una relación con Dios. En realidad, de eso es de lo que se trata. Así que como título, antes de orar, voy a dar el título, ¿por qué y cómo tener una relación con Dios? Repito el título, ¿por qué y cómo tener una relación con Dios? Y antes de orar, les adelanto que se va a basar en el Salmo 23. Vamos a usar el Salmo 23 como el texto base para responder esta pregunta. Muy bien, voy a pedirles entonces que oremos. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, glorioso, Señor, todopoderoso, soberano, en cuya mano está la soberanía, el imperio, merecedor de toda la honra y de toda la gloria. A ti, Señor, que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ti te damos la gloria, Señor. Estamos tratando de comprender cuán grande eres, para que tu grandeza sea un motivo para estar nosotros maravillados. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente entender que eres tan grande, tan poderoso, que deberíamos estar muy asombrados de tu gran poder. Porque si no aprendemos a hacer esto, no habrá impacto en nuestras vidas. No habrá cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Y queremos que tú nos ayudes, que tú, Señor, muestres tu grandeza por medio de tu palabra y por medio de esta luz que brilla en aquellas personas a quienes ya les has dado ese poder, en quienes tu espíritu da el fruto del amor y del gozo y de la paz. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos para que podamos percibir verdaderamente cuán maravilloso eres, cuán digno, cuán merecedor de toda la gloria, para que en nuestros pensamientos esté permanentemente una expresión de alabanza para ti, Señor. Gracias por esta reunión que tenemos ahora. Gracias por los hermanos que se han preocupado por estar llevando a cabo esta actividad. El hermano Rocky, que es a quien tú le diste la idea.
Gracias por él, por la hermana Alicia, su esposa, que ellos, Señor, les des mucha sabiduría para llevar a cabo la actividad, para seguirla apoyando como lo están haciendo ahorita desde su casa. Gracias, Dios, por todos los participantes y por las personas que se han unido, invitadas por miembros de la iglesia. Que cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra con un corazón sencillo y humilde. Gracias por escuchar esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué y cómo tener una relación con Dios? Si a usted le preguntaran en qué consiste tener una relación con Dios, ¿qué respuesta bíblica podría dar? Es difícil de definirlo, pero me gustaría que ustedes, alguno de ustedes, ¿verdad? Yo sé que más de uno de ustedes tiene una respuesta adecuada, pero voy a pedirle al que se anime a hacerlo que conteste esta pregunta. ¿En qué consiste tener una relación con Dios? Si un amigo suyo le pregunta eso a usted, ¿qué le respondería? Puede abrir su micrófono y decir, yo quiero contestar esa pregunta. A ver, ¿quién se anima? ¿En qué consiste tener una relación con Dios? Es para darle comienzo al estudio, es la introducción. Ayúdeme con la introducción. Estoy viendo que... Ahí está Mary. Adelante, Mary. Bueno, Dios nos insta, ¿verdad? Nos motiva a tener una relación con Él desde el día en que puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, porque Él lo que quería era tener una relación con nosotros. Él quería cuidarnos, Él quería protegernos, Él quería ser nuestro Padre. ¿Y qué pasaba en el jardín del Edén? Dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín. O sea, Él tenía contacto con ellos, les daba instrucciones ¿verdad? Les dio trabajo, de que le pusieran nombres a los animales. O sea, había una interacción. Él les hablaba y ellos le hablaban también, ¿verdad? O sea, era lo mismo de la relación que tenemos con una pareja. Entonces, ¿en qué consiste tener una relación con Dios? En aprender qué es lo que Él quiere de mí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual Él me ha puesto aquí en la tierra? Y eso lo encontramos por medio de la escritura, por medio de su palabra. Y comunicarnos con Él, porque Él quiere, aunque Él conoce mi corazón y sabe todo lo que yo siento, Él quiere que nosotros se lo digamos, quiere que le digamos, Señor, estoy triste o estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Es conversar con Él, ¿verdad? Converso con Él y conozco su voluntad por medio de la palabra. Eso es tener una relación con Dios para mí. Bueno, gracias, Mary. Y a juzgar por la respuesta que me estás dando, deberíamos abrir un grupo aparte para vos, para que vos también tengas bueno, ya lo tienes, ¿verdad? Los viernes en la noche. Gloria a Dios por usted, hermana Mary. Y hay dos palabras que dijiste muy importantes: interacción y comunicación. ¿Verdad? Eso es vital, es increíble, ¿verdad? Es increíble que nosotros no veamos a Dios como alguien con quien podemos comunicarnos. Es muy difícil definirlo, pero nos cuesta. Pero Mary, explica que es un aprendizaje, es algo que aprendemos para poder nosotros entrar en ese nivel de relación con Dios en el cual nos estamos comunicando con Él. Para eso es necesario tener conocimiento de su naturaleza, tener conocimiento de cómo piensa Él. Y entendiendo que comunicarse, interactuar con otro ser, implica que yo le hable, implica que yo le exprese mis sentimientos, que yo le exprese mis emociones, y también implica que yo le preste atención a sus emociones y a sus sentimientos y a sus ideas, ¿verdad? Entonces, eso es interacción, eso es comunicación. Y con Dios es posible tener una relación. Ahora, Mary nos contó acerca de un ejemplo, que fue lo que pasó en el huerto del Edén. Ahí está el atisbo, ahí está
digamos, el vislumbre de lo que Dios quiso que hubiera entre Él y nosotros. Que hubiera una interacción como la que Él tenía con Adán y Eva antes de que ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ese es el ideal de relación con Dios al cual nosotros aspiramos. Bueno, esta noche lo que vamos a hacer es contestar la pregunta usando un pasaje que ya les adelanté, que es el Salmo capítulo 23. ¿Verdad? Vamos a buscar una respuesta a esa pregunta en el Salmo 23, porque en el Salmo 23 hay muy buena ilustración de lo que es una relación con Dios. Y vamos a desarrollar la respuesta a la pregunta. Repito la pregunta, ¿en qué consiste tener una relación con Dios? Vamos a desarrollar la respuesta dándole lectura a ese famoso salmo. Así que si lo tiene a mano, yo les adelanto que mi lectura la voy a hacer de la versión de la Reina Valera contemporánea. Así que les invito con mucho ánimo que leamos el Salmo 23, versión Reina Valera contemporánea. Dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. A ver, digan amén. No lo voy a oír, pero digan amén a eso, ¿verdad? Tal vez cuando David escribió ese salmo, tal vez no lo recitó como yo lo acabo de recitar, ¿verdad? Pero es importante que le demos esa entonación. Porque cada una de esas expresiones nos ayuda a comprender en qué consiste tener una relación con Dios. Y yo podría decirles a ustedes que este salmo retrata de la manera más hermosa en qué consiste esa relación. Ya sabemos que este salmo fue escrito por el rey David. El rey David, de quien es descendiente nuestro Señor Jesucristo. Ni más ni menos que uno de los tatarabuelos de nuestro Señor Jesucristo. Escogido, David escogido, ¿verdad? Para que fuera linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es la persona que escribió el Salmo 23. Así que yo le animo para que nos pongamos en los zapatos de David para entenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es recitar el Salmo 23, una cosa es aprendérselo de memoria, que es lo que hacemos, ¿verdad? Pero otra cosa es que nosotros sintamos lo que sintió David cuando él, de su corazón salieron esas palabras. Entonces, hay una gran diferencia entre conocerlo de memoria y sentir lo que dice, identificarse con las emociones, los sentimientos, las ideas que motivaron que él escribiera ese salmo.
Por eso, entonces nosotros necesitamos ponernos en sus zapatos para entender en qué consiste una relación con Dios. Recordemos que David es tipo de hijo de Dios. Por cierto que a nuestro Señor Jesucristo se le llama hijo de David. Ve qué importante que es David, que se le llama hijo de David. ¿Por qué? Porque David fue ungido para ser rey de Israel. ¿Se acuerdan de aquel momento cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá de David? Yesé, en la Reina Valera contemporánea se llama Yesé a Isaí. Y aquellas palabras tan lindas, ¿verdad? Que le dijo Samuel o creo que fue Dios que le dijo a Samuel, porque Samuel le pregunta a Dios, ¿verdad? Le hace una pregunta donde él cree que ya vio, ya descubrió, ya con su mirada, con sus ojos humanos, vio ahí a uno de los hermanos de David y lo vio un hombre tan lleno de carisma, un hombre alto, un hombre guapo, un hombre, ¿verdad? Con un magnetismo increíble. Y entonces Samuel se dejó decir, aquí está el ungido Jehová. Pero Jehová, Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Le dice, no, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. De manera que ahí podemos ver entonces que cuando David fue ungido rey de Israel, fue porque Dios miró el corazón de David. Miró el corazón, es decir, no fue, Dios no eligió a David por el impulso de Samuel, sino que eligió a David por medio de guiar a Samuel a entender que era viendo el corazón de David que se le podía ungir como rey de Israel. Ahora, eso nos lleva entonces al segundo dato sobre David, que es muy importante. Y es que David fue elegido por Dios para sustituir a Saúl porque David sí era un varón cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová. Entonces, esta información acerca de David es necesaria para que entendamos que cuando él escribe el Salmo 23, entonces lo que él está diciendo acerca de Dios es digno de confianza. Es decir, la forma de ver a Dios de David es correcta, es digna de confianza. Y si nosotros podemos entender por qué David ve así a Dios, entonces porque Dios es de esa manera, Dios, la naturaleza de Dios, es posible conocerla por medio de las palabras de David en el Salmo 23. Así que aquí lo que estamos tratando de entender es cómo tener una relación con Dios. Respuesta a la pregunta, por medio de las palabras que expresan emociones, afectos, sentimientos de una persona de quien Dios dijo que sí me conoce. Entonces, si esa persona que es David sí conoce a Dios y escribe ese salmo, entonces por medio de David yo puedo conocer a Dios también, por medio de sus palabras, es lo que estamos diciendo. Entonces podemos confiar en el Salmo 23, en el sentido de que podemos recibir una visión de la naturaleza divina por medio de ese salmo. Así que vamos viendo entonces que la pregunta se va contestando poquito a poco. Tener una relación con Dios consiste en ver a Dios como David vio a Dios. Es lo que estamos diciendo. ¿Ve? Entonces, una persona que no sabe nada de Dios, pero lee el Salmo 23, poquito a poco se va llenando de esa comprensión de la naturaleza divina. Vamos a tratar de contestar otra pregunta. ¿Y quién es Dios? Para yo tener necesidad de una relación con él. Porque es una pregunta que hay que hacerse, la verdad, porque ¿verdad? ¿Merece Dios que yo tenga una relación con él? ¿Es Dios digno? ¿Es Dios alguien con quien yo necesito comunicarme, relacionarme, pero hacerlo de una manera real,
de una manera que no sea resultado de mis impulsos humanos, de mis ideas preconcebidas, que no sea resultado de mi estereotipo, ¿verdad? Ese es el peligro en el cual estamos, porque todo mundo, todo ser humano, bueno, no todo ser humano, pero digamos una gran mayoría, los ateos no, pero la gente que decimos que somos creyentes, la mayoría de nosotros creemos tener una idea correcta acerca de la naturaleza divina, pero podemos estar muy equivocados, porque tenemos estereotipos, tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas, y esos moldes, esos estereotipos, esa forma de pensar ya rígidas que hay en nuestros corazones, nos pueden estar jugando una mala pasada. Y no vamos a estar entonces teniendo comunicación con Dios correctamente, porque no estamos verdaderamente entendiendo su forma de hablarnos a nosotros, su forma de revelarnos su naturaleza. Así que cuando uno se plantea la pregunta, ¿y quién es Dios? Para que yo necesite una relación con él, entonces otra vez volvemos a David. ¿Y quién era Dios para David? Si yo quiero saber quién es Dios para mí, entonces preguntémonos quién era Dios para David. Así que vamos a ver entonces el accionar de Dios, llamémosle accionar de Dios en el Salmo 23. Me tomé, ¿verdad? La molestia, bueno, hice un poquito de esfuerzo de tratar de señalar en el Salmo. Voy a compartirles pantalla. Vamos a ver aquí, sí, aquí está, estoy compartiendo ahora. Y aquí pueden ver ustedes que en el Salmo, señalé con amarillo todas las palabras que hablan de Dios, en amarillo. Y en verde todas las palabras que tienen que ver con el resultado de lo que Él es o de lo que Él hace en nosotros. Dice David, el Señor es mi pastor. ¿Lo ven? Al decir es mi pastor, vea el efecto en mi persona. Nada me falta. Nada me falta. Recuerde que la pregunta es, ¿quién es Dios para que yo tenga necesidad de una relación con Él? Bueno, aquí David dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Verlo como pastor significa que yo me voy a sentir pleno, me voy a sentir completo. Nada me va a faltar. Me voy a sentir satisfecho. Muy bien. Luego dice, me hace descansar. Me hace descansar en campos de verdes pastos. Me hace. ¿Verdad? Él actúa haciendo algo para que yo descanse, para que yo tenga reposo, para que yo tenga alivio, ¿verdad? Para que esa agitación mía en mi corazón por las circunstancias que me rodean, se apacigüe esa agitación, para que se aplaquen esas angustias que puedo estar teniendo, que todas las tenemos. Lo dice, me lleva, ¿ve? Él actúa, ese es su accionar, llevándome. Y luego dice, a arroyos de aguas tranquilas. Allí estamos hablando entonces de la necesidad que yo tengo de que se me provea, ¿verdad? Para mi sed, ¿verdad? Porque yo tengo sed, yo tengo vacío, yo tengo en mi corazón, yo tengo un vacío emocional, afectivo, necesito ser amado. Y la única manera de que yo sea amado es que Dios me lleve a esas aguas tranquilas. Seguimos leyendo. Me infunde nuevas fuerzas. ¿Ve? Entonces, Dios es alguien con quien yo necesito una relación. Por eso, porque Él es fuente de nuevas fuerzas. Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que yo soy vulnerable, que yo soy frágil. Entonces, cuando David dice, me infunde nuevas fuerzas, me lo está poniendo como
la fuente de esa fuerza que yo necesito para hacerle frente a la vida, para levantarme, para yo sentir que estoy, ¿verdad? Que estoy vigoroso, que estoy lleno de energía. Eso es muy importante para yo entonces ir por la vida. Por eso necesito una relación con Dios, porque Él es la fuente de todo ese vigor que yo necesito. Luego dice, me guía por el camino correcto. Entonces ahí me presenta Dios como un pastor que guía, que me dice por dónde ir, por dónde dirigirme, porque humanamente hablando no sabemos para dónde ir. Eso pasa mucho. Muchas veces no sabemos para dónde coger. Es muy natural que nos pase eso. Pero cuando tenemos una relación con Dios, podemos descubrir que en Él, en relación con Él y dentro de sus propósitos, entonces podemos estar seguros que el camino por el cual estamos andando en esta vida, camino como metáfora de qué es lo que vamos a hacer, de cómo nos vamos a ganar el sustento, de con quién vamos a casarnos, de etcétera, qué profesión vamos a escoger, qué lugar vamos a vivir. Todo eso, ahí va a estar Dios guiándonos en todo eso, porque es dentro de su propósito, porque estamos dentro de sus intereses, estamos dentro de lo que a Él le agrada que hagamos. Luego dice, y este es muy importante lo que viene, dice, para hacer honor a su nombre. ¿Ve qué importante esa frase? Y voy a dejar de compartir para explicarles qué significa poder hacer honor a su nombre. ¿Qué quiere decir esta parte del discurso de David? Significa que Dios lo hace para Él mismo y por Él mismo, para su gloria, porque Él lo merece. Oiga bien lo que dice. Oiga bien lo que dice. Para hacer honor a su nombre. En otras palabras, Él hace eso. Él me da todo este beneficio, pero para su gloria, para su honra. ¿Ve? No es porque a mí me convenga. Es que a mí me conviene, por eso lo hace. No, es porque al hacerlo, al guiarme, entonces Él es glorificado. Y voy a explicar esto más, ¿verdad? Nos conviene que lo haga para su gloria y no para nuestra gloria. Entender esto nos libra del gravísimo error de un ego inflado. El error de la persona que se cree objeto del amor de Dios, pero no le produce amor por los demás. ¿Ve? Eso es lo que está pasando posiblemente con algunos de nosotros. Dios me ama tanto a mí que mire cómo me tiene. He oído personas expresarse así. Y de veras tienen prosperidad. Pero ¿qué pasa con estas personas? No tienen amor por los demás. Entonces no se siente amada por Dios para gloria de Dios, sino que se siente amada por Dios, pero para su propia conveniencia y sus propios intereses, porque no le nace amar a otros. Entonces es muy terrible esto, porque la persona que cree que Dios hace todo eso por uno, comete el error de creer que se lo merece. ¿Ve? Entonces entra en esa creencia, Dios lo hace porque seguramente me lo estoy mereciendo. Y eso es un gravísimo error, porque entonces está perdiendo de vista el valor de la gracia de Dios. Espero que esta parte quedó clara, ¿verdad? Cuando dice para hacer honor a su nombre. Bueno, hay más ideas ahí, ¿verdad? Más ideas. En realidad, estamos viendo aquí que en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 23, y voy a seguir compartiendo, sigo compartiendo, ¿verdad? Dice además, el versículo 4, dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, yo necesito una relación con Dios por eso, porque hay peligro, porque hay una situación amenazadora
en esta vida. La vida es difícil y hay razón para que uno le asuste. El valle más sombrío, el valle de la muerte, dice, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Sigue diciendo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. El accionar de Dios es infundiendo nuevo aliento. Sí, David se sentía pleno. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Muchas veces uno se siente humillado por otras personas. Muchas veces uno se siente que otras están encima de uno. Y eso lo puede desanimar a uno. Pero Dios en algún momento hace que más bien esas personas después se avergüencen, ¿verdad? Porque ven en nosotros algo que no tienen ellos. Bueno, eso sería muy largo de explicar, pero es una experiencia que muchos de ustedes, yo estoy seguro que la han tenido. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Bueno, por motivo de tiempo, no voy a entrar a explicar cada uno de esos versículos, pero quiero pasar a una pregunta y ya dejando de compartir, y es esta. ¿En qué consiste tener una relación con Dios? Hemos dicho que la pregunta es otra ahora, más bien. La pregunta es, ¿cómo tener una relación con Dios? ¿Cómo tenerla? Tercera pregunta, ¿verdad? La primera, recordemos, es aquella que decía en qué consiste. La segunda es, ¿quién es Dios para que Él merezca que yo tenga una relación con Él? Y número 3, el cómo. Y esa es una pregunta que también David nos puede responder, ¿verdad? David nos responde esta pregunta de esta forma, recordando que David había sido ungido con el Espíritu de Dios. Cuando Samuel vertió sobre la cabeza de David aquel frasco de aceite de oliva, ahí lo estaba ungiendo con el Espíritu Santo. David fue ungido en ese momento. Entonces, para el cómo tener una relación con Dios, yo necesito también recibir el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para yo poder tener una relación con Dios, así como David fue lleno del Espíritu Santo. Pero obviamente a mí no me va a pasar lo que le pasó a David, ¿verdad? No es que me viertan aceite de oliva en mi cabeza que me voy a llenar del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo de otra manera, y es por medio de ser expuestos a la palabra que el Espíritu de Dios inspiró. Entonces, si yo quiero tener una relación con Dios y quiero saber cómo tenerla, entonces, respuesta número 1, necesito que su Espíritu me llene por medio de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Y ser lleno del Espíritu Santo no es algo que sucede al azar, así porque así. Es todo un proceso en el cual Dios interviene por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo tener una relación con Dios? Necesito ser expuesto a esa revelación, a esa enseñanza que la palabra que su Espíritu inspiró me va a dar cuando yo use mi libre albedrío para decidir estudiar la palabra de Dios. De esa manera voy a ser expuesto, y voy a ser expuesto de una manera especial. Voy a estar, como que dice, sentado, ¿ve? A los pies de Jesucristo hablándome. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿verdad? El que permaneciere en mi palabra será verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces yo necesito permanecer en su palabra
para yo poder entonces tener la experiencia de un Dios que me está hablando, que me está comunicando, que me está revelando verdades y conocimientos acerca de su naturaleza, que yo necesito para poder entonces entrar en esa relación. Es muy importante esta parte del proceso que me lleva a tener una relación con Dios. Que yo preste atención a su palabra y romper esquemas, porque uno está mal acostumbrado a creer que ya prestó atención, a creer que ya sabe lo que Dios piensa, y no es así. Es un proceso de nunca acabar. ¿Cómo piensa Dios? Acuérdese lo que él dijo por medio de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Acordemos de eso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver que la persona que expone su mente, su corazón a la palabra de Dios, esa persona, ¿verdad? Entonces va a experimentar que esa palabra contenida en las escrituras, esa palabra tiene la virtud de penetrar en su corazón e incluso hace evidente los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, ¿verdad? Ya ese pasaje, los que lo conocemos saben lo que dice, ¿verdad? Es una espada de doble filo que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hace evidente, saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, David es otro ejemplo de lo que le pasó a él, porque cuando David se arrepintió de su pecado con Betsabé, la demostración de cómo la palabra de Dios le cortó, le penetró y la compungió está en el Salmo 51. ¿Verdad? Habría que tomarse el tiempo para leerlo, pero el Salmo 51 de David, cuando lo que está escrito ahí se expresa, ese es el resultado del accionar de la palabra de Dios en el corazón de David. Lo que estamos diciendo es que si alguna vez hubo un escrito en el cual se recogieran los sentimientos más profundos de arrepentimiento de un ser humano, ese sería el Salmo 51 de David. Un buen ejemplo de la clase de arrepentimiento que se espera que nosotros también tengamos. El accionar del Espíritu de Dios en el corazón del que oye su palabra es con el fin de que experimente compunción de corazón. Compunción de corazón. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Para que una persona pueda ser convertida, para que una persona pueda ser llena del Espíritu Santo, necesita primero ser compungida de corazón. Y la persona compungida de corazón, como resultado del accionar de la palabra de Dios en su corazón, es la persona que puede entender por qué fue necesario que Jesús diera su vida por los pecadores hace 2000 años, muriendo en la cruz. Él lo podrá entender. Podrá ver entonces que esa muerte fue necesaria, que ese sacrificio fue necesario y que el derramamiento de esa sangre fue necesario, porque está directamente relacionado con librarlo de la culpa, librarle su conciencia, lavarle su corazón de pecado, hacerlo libre de pecado, para que se sienta entonces sano y se sienta salvo, se sienta redimido, se sienta regenerado, se sienta que ya no hay nada que le impida llegar a la presencia divina en oración, para poder entonces hablarle en oración. Y ahí es donde se establece entonces la comunicación, porque ya entonces no solamente estamos oyendo a Dios, sino que también le estamos hablando a Dios. Estamos con Él en una relación, en una dimensión relacional con Dios profunda y compleja
y una dimensión abarcadora de todo el ser, donde todo el ser nuestro, cuerpo, alma y espíritu, está todo involucrado, y los pensamientos, y emocionalmente estamos. Entonces nos nace poder amar a otros, nos nace vivir una vida santa. Nos nace entonces querer darle a gloria a Dios. Y vemos entonces que todo es para su gloria, nunca para nuestro ego. Muy bien. Entonces, ¿a qué estamos llamando aquí? A las personas que nos están oyendo y que no son miembros de la iglesia, que todavía no han tomado esa decisión, les estamos llamando a animarse a tener una relación con Dios. Y explicamos esto, ¿verdad? Posiblemente lo que nos puede estar pasando cuando estamos dando los primeros pasos hacia oír la palabra de Dios, nos asuste la idea de un compromiso con una iglesia. Bueno, déjeme decirle, libérese de eso. Porque compromiso con una iglesia, uno compromiso es totalmente irrelevante. No se trata de que uno se meta o se comprometa o no se comprometa con X iglesia. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga una relación con Dios, que yo entre en esa forma de ver a Dios como un ser supremo que está por encima de todos los sistemas religiosos. Es con Dios con quien yo me voy a relacionar, no con un sistema religioso X o Y. Y cuando ya estoy conociendo a Dios, entonces yo puedo discernir su iglesia. Yo puedo ver que su iglesia la componen personas que sí tienen una relación con Dios. Y entonces con esas personas puedo relacionar. Y eso es lo que forma una iglesia. Puede ser que tal vez a usted le desanime el temor a un cambio en el estilo de vida. Ese puede ser otro motivo por el cual una persona no quiera entrar en esta experiencia. Porque le asusta la idea de tener que cambiar su forma de vivir. Los hábitos que tiene, ¿verdad? Todo, tal vez hay pecado en su vida, hay cosas que sabe que a Dios no le gustan y no las quiere dejar. Bueno, ¿cuál es el reto aquí entonces? El reto es que conozca a Dios, no importa, aún con todo y su pecado, cuando usted le presta atención a Dios, usted le presta atención a su palabra, usted va a ver, se va a motivar a dejar el pecado. Usted va a querer dejarlo, va a querer cambiar su estilo de vida. Entonces, en conclusión, lo que hemos dicho en esta noche es que el Salmo 23 nos ha servido para dar respuesta prácticamente a 3 preguntas. ¿En qué consiste tener una relación con Dios? Hemos dicho quién es Dios para que Él merezca que yo lo busque y tenga una relación con Él. Y hemos hablado acerca de cómo tener una relación con Dios. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Y concluyo aquí a las 7:47 para entonces dejar abierta el micrófono a las preguntas. Espero que esta charla les haya ayudado. Estoy seguro que hay preguntas. A ver. Don Carlos, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, adelante. Bueno, son 2 comentarios en realidad. El primero es con respecto a eso que usted decía de compungirse de corazón, ¿verdad? Que eso es como sentirse muy, como una tristeza profunda, ¿verdad? Como un arrepentimiento profundo, como un anhelo. Para experimentar uno eso, ¿verdad? Primero tengo que caer en cuenta en que realmente tengo algo de lo cual arrepentirme, porque si no, entonces, ¿de qué voy a sentirme mal o de qué voy a estar compungido, verdad? Entonces, para aprender eso, también necesito estudiar la palabra, porque la palabra es la que me revela mi condición. Yo estoy en el mundo, yo estoy tranquila, yo estoy bien, yo pago mis impuestos, reciclo, voy a la universidad, no le doy vuelta a mi novio, todo bien, ¿verdad? O sea, soy una persona buena, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a estudiar
esa ruptura, ¿verdad? Que hubo entre Dios y el hombre cuando entra el pecado y me doy cuenta de que está en mí, ¿verdad? De que mi naturaleza es pecaminosa, porque, ¿por qué? Porque yo lo empiezo, en su palabra viene cuáles son los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo y los dones de la carne. Entonces, cuando yo estudio esto en Gálatas, yo me doy cuenta de situaciones que yo he vivido en la que aquella persona que me hizo aquello que a mí no me gusta, yo deseo, ¿verdad? Que no exista, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es normal, a todo el mundo le cae mal a alguien, ¿verdad? O sea, eso no me hace una persona mala, ¿verdad? Bueno, y entonces, pero empiezan otras, o sea, yo cuando empiezo a estudiar la palabra me doy cuenta de ese tipo de cosas que están en mí que no las veo tan malas, ¿verdad? Pero que realmente me hacen ver que yo no estoy bien, ¿verdad? Pero no estoy Ujú, bien no porque en la sociedad, o sea, no estoy bien en la sociedad, no, para la sociedad estoy bien, o sea, porque ya, ujú. ¿verdad? Soy una persona que pago impuestos y todo esto, ¿verdad? Pero para Dios, o sea, es que como usted decía, que dice Isaías, mis pensamientos no son como los pensamientos del mundo, o sea, para el mundo puedo estar bien y ser aprobada y como dice usted, ¿verdad? Currículum y toda la historia, pero delante de Dios eso no sirve para nada, porque Dios lo que mira, como igual que miró a David, es el corazón, lo que está dentro, ¿verdad? Yo delante de la gente puedo ser intachable, inclusive me puedo estar pensando que yo soy intachable, que soy muy buena, pero cuando yo estudio su palabra, ella me Sí. revela y me da a conocer que verdaderamente lo necesito. Entonces, hasta en ese momento, por eso yo ocupo que alguien estudie conmigo, que alguien me exponga a eso, ¿verdad? Y una vez de que yo lo concientizo en mi vida, entonces yo digo, suave, estoy mal. O Sí. sea, sí, realmente no estaba tan bien como yo creía, ¿verdad? Algo está mal en mí y eso viene a hacerme sentir así. Entonces yo digo, bueno, tengo una necesidad de un cambio. Eso está como cuando yo, bueno, yo que trabajo con este tema de la nutrición, cuando yo tengo no sé, me empieza a doler la cabeza, me siento muy cansado, ¿verdad? Entonces yo digo, no, algo está mal en mí, tengo que empezar a hacer ejercicios, tomar más agua, ¿verdad? Algo se activa en mí, me explico, o sea, yo necesito caer en cuenta de que tengo la necesidad de Dios. O sea, David tuvo que pasar muchas cosas para darse cuenta. O sea, David no fue que, ay, sí, desde el primer día supe, no, o sea, David, igual que los grandes hombres de la Biblia, Abraham, Jacob, Jacob tuvo que vivir un montón de cosas para al final, ¿verdad? Realmente arrepentirse. Entonces, todos tenemos un tiempo, pero la palabra de Dios es, como usted decía en Hebreos 12, ¿verdad? Es poderosa y va transformando mi vida, va transformándola. Uno me habló por aquí, el otro me dijo allá, algo de la palabra, ¿verdad? Uno sembró, el otro regó otro poquito y un día va a crecer en mí, ¿verdad? Claro, Entonces, eso claro. era como el primer comentario. Yo sí hablo, ¿verdad, Carlos? No, mejor lo voy a dejar ahí para dejar la oportunidad. Sí, pero voy a aprovechar el comentario para explicar un poquito más, ¿verdad? Que en realidad es todo un proceso, ¿verdad? Lleva su tiempito, ¿verdad? Que mediante el estudio de la palabra yo llegue a ese momento en mi vida en el cual me doy cuenta qué significa ser pecador, ¿verdad? Porque es que eso es algo que nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque el ego está siempre en contra de esa idea, ¿verdad? Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos, ¿verdad? Tratando de rechazar la idea de que hay pecado en nosotros. Y por no estar en ese proceso, entonces nos perdemos de lo más maravilloso, ¿verdad? Que es, que es entender que porque yo soy pecador, entonces Jesús tuvo que morir por mí. Y entonces mi motivación para darle gloria a Dios ya cambia, ya empiezo a querer darle gloria a Dios. Otro detalle que cambia también es que mi forma de ver a las demás personas, ya no juzgo más. O sea, ya no voy a ver a las personas, ya no voy a dejar que el pecado de ellas, de las personas, me desanime. Ya no me va a desanimar. ¿Por qué? Porque voy a descubrir que estoy igual a ellas, que yo soy igual de pecador, ¿verdad? Aceptar que yo no soy menos pecador que otros, completamente me cambia mis sentimientos para con las personas que antes yo veía
pecadoras. Incluso si pecan contra mí, yo lo voy a entender. Yo sé que alguien puede pecar contra mí, pero su pecado contra mí ya no me va a herir de la forma que me hería antes, ¿ve? Porque ya mi ego murió, ¿verdad? Ya no hay ego en mí. Entonces, y yo veo que lo que él me está haciendo a mí, muy posiblemente yo se lo he hecho a otros también. O tal vez yo le di motivo para que lo hiciera. Entonces va a haber compasión en mi corazón, va a haber misericordia, va a haber una forma de sentirme diferente para con las personas que pecan. Mira, hay situaciones muy curiosas, ¿verdad? A veces en la iglesia hay una persona a la cual, digamos, se le ayuda. Y entonces dice, no, pero esa persona, no, ¿verdad? Entonces ya empezamos a sacarle el historial a la persona y a decir por qué no merece la ayuda. Pero un momentico, es un pecador, es obvio que algo tiene malo en su vida. Eso no va a hacer que cambie nuestro amor por él o por ella. Entonces, con más razón hay que ayudarle, ¿verdad? Para demostrarle que Dios le ama y entonces quiera salir de ese estilo de vida que estamos criticando nosotros y que según nosotros no debería entonces ser objeto de ayuda, ¿verdad? No debería ni siquiera venir a la iglesia, o sea, le ponemos discriminación, ¿verdad? Esa persona, uy, Dios guarda, no se metan con él porque es adúltero, ¿verdad? No se metan con eso, es fornicario, ¿eh? Esa es forma de pensar, al contrario, hay que salvarlo, hay que tener contacto con la persona, ¿ve? Para que deje su fornicación, deje su adulterio, deje su alcoholismo, etcétera, ¿verdad? Es un cambio tan grande que entonces yo me voy a sentir más bien un instrumento de Dios para salvar a los demás, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, algún otro? ¿Está Rocky? Rocky, adelante. Un comentario, ok, yo recuerdo, no sé si ayudarme un poquito, la historia en la Biblia, cuando ellos encuentran una mujer en la cama sin otro hombre, y ellos jalan a medio de pueblo, y ellos quieren tirar rocas a ella. ¿Recuerdas esa historia? Sí, la mujer sorprendida en adulterio. Hay dos lecciones muy importantes, pero siempre hablamos de la historia, quien no tiene pecados puede tirar el primero. Pero, ¿qué pasa cuando ellos llevan a esta mujer en centro del pueblo? Jesús no dice nada, pero Jesús va y escribe en la tierra con su dedo. Y toda la atención de toda la gente cambia de ella a Jesús. Entonces, cuando estamos en la iglesia o en el mundo, no necesitamos poner nuestra atención a pecados de otros. Necesitamos poner nuestra atención a Dios, a Jesús y que Jesús está haciendo. Y si ponemos Jesús primero en nuestros corazones, no pecados de otros, muchos problemas se van fuera de nuestro corazón. ¿Tú entiendes que yo me dije correcto? No, muy buen punto. Entendimos el punto correctamente. Jesús estaba mirando al suelo, la gente dejó de mirar a la mujer y empezó a mirar a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Bueno, yo no puedo tirar la piedra porque yo tengo pecado. Yo necesito ser salvo también, ¿ve? Entonces cesa mi juicio de los demás. El pecado de los demás ya deja de ser motivo para que yo no los busque. Más bien al contrario, su pecado es motivo para que yo los busque, ¿ve? Ya cambia la mentalidad y dejo de juzgar a los demás, ¿verdad? Y obvio, ¿verdad? Ayudo a las personas bíblicamente, ¿verdad? Como dice, con mansedumbre. Si alguno fuere encontrado en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, cuidándose ustedes mismos, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Es todo una charla. Pero si hay alguno otro que tenga una pregunta, por favor, ese es el momento de preguntar. Ya tenemos 2 minutos para ir terminando. ¿Algún comentario más para nada más, verdad? Recordemos que de hoy en 8 a las 7 de la noche volvemos a tener la segunda charla. Esperamos que para hoy en 8 tengamos un momento de práctica para algún estudiante de la JOSP
Latinoamérica, ¿verdad? Si algún estudiante podemos ponerlo a dar su charla de 10 a 15 minutos, siempre va a haber una charla, ¿verdad? De parte mía o de parte de algún otro evangelista, pero se le va a dar la oportunidad de que practique otro. Si alguien aquí le gustaría, ¿verdad? Preguntar algo antes de terminar, antes de cerrar la sala de Zoom, puede hacerlo ahorita. Bueno, aparentemente todo quedó muy claro, ¿verdad? O sea, todo lo que yo dije estaba claro, ¿verdad? Todo lo que enseñé, bueno, en realidad no fui yo, fue el Salmo 23, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Siempre uno, ¿verdad? Le gustaría un poquito de interacción, anímese, interactúe, diga algo, ¿verdad? Ya Mary habló, ya Rocky habló, algún otro. A ver, si no, yo los agarro así, directamente. A ver, Mara, ponga micrófono para oírla. Adelante, Mara. Si estás hablando no te oímos porque hay micrófono cerrado. Ahora sí ya te oímos. Ya vamos a ver. Ya. Adelante, hermano, hermana. bendiciones. Bendiciones, Mara. Bueno, para agrandar un poquito el comentario que el mismo hermano Rocky acaba de hacer, yo creo que cuando llegamos a tener ese encuentro con Cristo, es cuando llegamos realmente a la meta de comprender de que su amor es inmerecido, que Exacto, Él nos hermana. ama inmerecidamente, que todo lo que recibamos es por gracia, y que no porque somos perfectos, ni porque somos inteligentes, ni intelectuales, ni nada, solo misericordia de Él, porque le plació amarnos. Cuando llegamos a entender eso, empezamos a amar y a respetar a nuestro hermano para no juzgarlo. Si no estamos para apoyarlo, mucho menos para votarlo. Exacto, hermana. Gracias, hermana Mara. Y entonces ahí también nos motivamos a querer vivir una vida santa también, ¿verdad, hermana? Muy bien. ¿Algún otro le gustaría decir algo o preguntar? Bueno, entonces vamos a terminar entonces con una oración, ¿verdad? Gracias por haber venido, ¿verdad? Y recuerden, de hoy en 8 a las 7 de la noche, Dios mediante, si nos da vida, vamos a estar nuevamente aquí con la segunda actividad, estudio abierto bíblico número 2. Déjenme ver si había algo más que quería decirles. Bueno, sí, hay un anuncio de parte de Rocky que es en el sentido, déjenme verlo aquí, creo que está Rocky, lo mandó el anuncio por WhatsApp, en el sentido de que... Voy a poner en chat. En el chat, ok. Alicia, Alicia comenzó un grupo de WhatsApp para este grupo, ok. Estudios Bíblicos Abiertos, y el número es el 83270538. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Ok, copiando. Estoy copiando. Ajá, copio y lo pongo aquí en el chat del Zoom, ¿verdad? En el chat del Zoom. Este es el grupo, el número de teléfono al cual vamos a pedir que nos agreguen al chat de Estudios Bíblicos Abiertos. 83270538. Muy bien. Listos para la oración. Voy a pedirle a un hermano que está ahí, que nos pueda dirigir en oración. Sería el hermano Carlos Alberto Zúñiga. Hermano, ¿usted puede poner su micrófono para que nos dirija en oración de despedida, hermano, por favor? Ponga su micrófono, hermano. Ahora sí, ya. Oremos. Bendito Dios de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, porque es tu santa palabra que nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor, por la sangre de Jesucristo. Y así, Señor, hoy podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de esta relación íntima con usted, de este propósito que usted tiene para su pueblo, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de ser ese pueblo de usted, porque somos tus hijos amados, elegidos por usted, Señor.
Usted nos ha dado esta gran oportunidad y por eso damos gracias hoy por medio de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Hasta pronto. Dios mediante. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Gracias, hermana. Silvia. Amén. Ya, ¿no? Entonces.